Soy el mejor vendedor que genera millones en ingresos para la compañía. El jefe se ausentó por un mes en un viaje de negocios, dejando a su novia a cargo. ¿Quién hubiera imaginado que su primer acto como jefa sería atacarlo a mí a las 10:00 de la mañana? Llegué puntualmente a la oficina. Vi a mi colega y, visiblemente nervioso, señalando la oficina de la jefa y susurrando: Bianca está ahí, quiere verte. Bianca, la nueva novia del jefe, conocida por su arrogancia y comportamiento agresivo, solía insultar a cualquiera que no le agradara. No me esperaba que ahora me atacara a mí. Dejé mi café y abrí la puerta para entrar a su oficina. En cuanto entré, una carpeta voló hacia mi rostro. ¿Sabes cuál es la política de la compañía? Dice que el trabajo empieza a las 8:00 de la mañana porque llegas a las 10. El filo de la carpeta me produjo un corte sangrante en la frente. Me sujeté la cabeza, mirando a Bianca, que ostentando su poder tras el escritorio. Mi horario de llegada a las 10:00 de la mañana era un beneficio por ser el mejor vendedor. Todos en la empresa conocían esta regla no escrita desde hace años. Cuando la compañía del jefe estaba al borde de la quiebra, me contrataron por error en mi primer mes. Generé 5,000 en ventas, salvando a la empresa de la bancarrota. Desde entonces, el jefe me trataba como un activo valioso, escuchando generalmente mis opiniones en decisiones importantes. Golpeó la mesa con fuerza, su rostro contorsionado por la ira. ¿Ves tu tarjeta de entrada? ¿Has estado llegando a las 10 durante todo un mes? ¿Crees que estás por encima de las reglas de la compañía? Según la política de la empresa, 3 días consecutivos de retraso pueden resultar en despido. Puedes irte ahora. La miré a Bianca sin poder creerlo. ¿Me estás despidiendo? ¿Consultaste con el jefe? Yo generaba el 80% de las ganancias de la compañía y ella se atrevía a despedirme. Bianca soltó una fría carcajada, mirándome con desprecio. ¿Eres solo un vendedor? ¿Un mal vendedor? ¿Qué problema hay en que te despidan? Esta es la empresa de mi novio. Soy la novia del jefe. Puedo despedir a quien quiera. El jefe siempre me ha tratado bien, así que no puedo dejarme ir así. Me senté en el sofá. Deberías consultar primero con el jefe. Bianca alzó los ojos al cielo. ¿Quién te crees para decir eso? Llamó directamente al jefe. La voz del jefe al otro lado sonaba cansada. ¿Qué pasa, Bianca? ¿Qué te estaba gritando hace un momento? Inmediatamente suavizó su tono. Amor, te extraño. El jefe suspiró solo. Dime qué quieres. Bianca me miró con suficiencia. Hay un vendedor que no sigue las reglas, siempre llega tarde. Quiero despedirlo. Haz lo que quieras. Necesito descansar ahora. El jefe aceptó sin más y colgó. Bianca me miró con arrogancia. ¿Lo oíste? Puedo despedir a quien quiera. Ahora sal de aquí. Apenas salí de la oficina. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. La puerta se cerró tras de mí con un estruendo que resonó en los pasillos silenciosos de la empresa. Todas las miradas estaban sobre mí. Mis compañeros de trabajo, aquellos que conocían mi valor en esta empresa, desviaban la mirada fingiendo estar ocupados, como si mi presencia les incomodara. No era una sorpresa. ¿Quién querría involucrarse? Cuando el jefe estaba fuera y la nueva reina ya había demostrado que no tenía miedo de cortar cabezas, respiré hondo y me dirigí directamente a mi escritorio. Mis pertenencias seguían ahí, intactas, pero ya no me pertenecían. Agarré mi taza de café, ahora fría, y tomé un sorbo mientras mis pensamientos iban a 1000 por hora. Necesitaba un plan. Bianca creía haber ganado, que podía deshacerse de mí como si fuera solo un vendedor más. Su error era no entender lo que yo representaba para esta empresa. No era solo un vendedor, era el vendedor que sostuvo esta empresa cuando nadie más creía en ella, y ahora pensaba que podía simplemente descartarme. Así de fácil. Tomé mi mochila con calma, ignorando los susurros a mi alrededor, y salí de la empresa sin mirar atrás. Pero al llegar al estacionamiento, me senté en el coche y me quedé mirando el volante por varios minutos. Mi corazón latía fuerte, mi mente hervía. Encendí el motor y conduje hasta casa, pero la sensación de injusticia ardía en mi pecho. Tenía que hacer algo. Apenas llegué, tiré la mochila en el sofá y tomé mi teléfono. Llamé a algunos contactos importantes que había hecho a lo largo de los años. Socios, clientes leales, personas que confiaban en mí más que en la propia empresa. Pasé las siguientes horas hablando, escuchando su apoyo y recibiendo algunas propuestas interesantes. Si Bianca pensaba que yo era prescindible, estaba a punto de descubrir cuánto perderían sin mí. En los días siguientes vi cómo la empresa comenzaba a desmoronarse poco a poco. Los clientes que siempre confiaron en mí comenzaron a rechazar ofertas, quejándose del nuevo trato y las nuevas reglas impuestas por Bianca. Su prepotencia no tardó en causar estragos. Recibí
mensajes de antiguos colegas que hablaban de reuniones tensas y objetivos incumplidos. Esto solo era el principio. Luego, recibí una llamada inesperada del propio jefe. Su voz sonaba agotada, pero esta vez había una preocupación genuina. ¿Qué demonios está sucediendo en la empresa?, preguntó. ¿Qué crees que está pasando? Bianca me despidió sin siquiera consultarlo. Pensé que ya lo sabías, respondí conteniendo la furia en mi voz. Hubo un incómodo silencio antes de que suspirara. No pensé que fuera tan grave. Creí que solo era un ajuste. Me dijo que estabas violando las normas. Solté una risa sarcástica. Violando las normas. Generé el 80% de las ganancias de esta empresa y me despidió por un horario flexible que tú mismo me diste. Ahora dime, ¿cómo van las cosas por allí? Él vaciló antes de admitirlo. Tenemos problemas. Los clientes están molestos y Bianca no está manejando bien la situación. Sentí un atisbo de triunfo, pero me contuve. Bueno, eso ya no es mi problema, dije. Cierto, necesitamos hablar. Acordamos una reunión para el día siguiente, pero ya sabía lo que quería. Que regresara y esta vez yo tendría la ventaja. Cuando nos reunimos, Lucía, más cansado que nunca, se equivocó. Admitió sin rodeos. Le di demasiado poder a Bianca. Pensé que podía manejarlo, pero claramente no es así. Te necesito de vuelta. Crucé los brazos y lo miré fijamente. Regresar después de haber sido humillado públicamente. No lo creo. Se pasó la mano por la cara, frustrado. Lo entiendo, pero estoy dispuesto a corregirlo. ¿Qué quieres? Era la pregunta que había estado esperando. Me senté con una sonrisa. Quiero control. Un contrato firmado que me garantice autonomía en mis operaciones sin interferencias. Quiero una cláusula que me proteja de ser despedido sin tu aprobación directa. Y por supuesto, un aumento significativo. Se mostró sorprendido, pero sabía que no tenía otra opción. Está bien, lo arreglaré, pero necesito que regreses lo antes posible. Bianca lo está arruinando todo. Sonreí internamente, pero mantuve la compostura. Volveré cuando el contrato esté firmado y tenga las garantías que pedí. Hasta entonces, buena suerte con tu novia. Salí de la reunión con una satisfacción indescriptible. La sensación de haber dado la vuelta a la situación era gloriosa. Al final, Bianca no era más que un obstáculo temporal. Tan pronto como el contrato fue firmado, regresé a la empresa con mi posición más fuerte que nunca. Cuando crucé la puerta, Bianca me miró incrédula, pero esta vez fui yo quien sonrió con arrogancia. ¿Sorpresa?, pregunté. Pasé junto a ella, directo a mi oficina, como si no fuera más que un pequeño inconveniente. Intentó discutir con el jefe, pero ya era demasiado tarde. Poco después supe que había renunciado alegando que no la valoraban. Yo sabía la verdad. No pudo soportar la realidad de que nunca estuvo a la altura del cargo. Al final todo volvió a la normalidad, pero con una diferencia. Yo estaba más fuerte, más respetado y con la certeza de que nadie volvería a intentar derribarme tan fácilmente. Después de firmar el contrato y asegurar todo lo que quería, regresé a la empresa con la cabeza en alto. Tan pronto como entré, las miradas curiosas y temerosas de los empleados me siguieron. Sentía el peso del ambiente, la tensión en el aire. Sabían que había regresado, pero nadie se atrevía a decir nada. Caminé directamente hasta mi escritorio. Me senté y encendí la computadora como si nada hubiera pasado. Bianca, sin embargo, no tardó en aparecer. Entró a mi oficina como un huracán, con el rostro lleno de furia contenida, como si no pudiera creer que estuviera allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzándose de brazos y mirándome, como si aún tuviera alguna autoridad sobre mí. Levanté la vista lentamente, sin prisa, y sonreí de lado. He vuelto, y esta vez con más garantías que nunca, bufó, claramente molesta. No apruebo esto. Solté una risa baja, negando con la cabeza. Tu aprobación nunca fue necesaria, Bianca. Deberías saberlo. Apretó los puños y salió de la oficina pisando fuerte. Pero yo sabía que esto no terminaría ahí. Bianca era del tipo de persona que no aceptaba perder, y tenía razón. En los días siguientes, comenzó su campaña sutil contra mí. Pequeños cambios aquí y allá, convocatorias a reuniones innecesarias, intentos de sabotear mis ventas con información errónea que pasaba al equipo. Pero yo ya había visto este tipo de juegos antes. No había llegado tan lejos siendo ingenuo en cada reunión. Refutaba sus argumentos con datos sólidos, asegurándome de dejar claro que estaba en control. Y lo peor para ella era ver que los empleados estaban cada vez más de mi lado. Ellos veían la diferencia entre nosotros. Bianca era autoritaria, impulsiva, intentaba imponer su voluntad por la fuerza. Yo, en cambio, había construido relaciones. Con el paso de los años, la confianza que había generado poco a poco se erosionaba. Fue entonces cuando comencé a observar
Un patrón preocupante. Clientes importantes, antes leales a la empresa, comenzaron a contactarme directamente. Preguntaban sobre extraños cambios en las propuestas comerciales, descuentos injustificados, plazos irrazonables e incluso cancelaciones de contratos. Rápidamente, identifiqué la fuente de estos problemas. Bianca intentaba desacreditarme, presentándome como un error. Buscaba demostrar que mi regreso no había sido beneficioso para la compañía, pero yo estaba preparado. Reuní todas las pruebas necesarias y me dirigí directamente al jefe. Al entrar a su oficina noté la misma expresión cansada de siempre, pero ahora su rostro parecía más envejecido, una señal de la influencia negativa de Bianca. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. Masajeándome las sienes, coloqué los documentos sobre su escritorio. Bianca está saboteando la empresa, le dije. Aquí tienes las pruebas. Contratos alterados, clientes insatisfechos y correos electrónicos falsos. No sé por qué permitiste que ella asumiera este cargo, pero es crucial tomar una decisión antes de que la situación empeore. Por primera vez, al revisar los documentos, vi una sombra de preocupación genuina en su rostro. Esto es grave, comentó. Crucé los brazos, esperando que finalmente comprendiera la magnitud del error que había cometido al dejar a Bianca al mando. Esto es muy grave y no voy a permitir que continúe así. Si esto no se resuelve, respiró profundamente. Esperó unos segundos y luego marcó el teléfono. Llamó inmediatamente a Bianca. Pocos minutos después, entró con su habitual actitud arrogante y superior. Al verme, su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero mantuvo la compostura. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó con su tono dulce y desagradable. El jefe no respondió de inmediato, simplemente le extendió los documentos. Bianca los tomó y comenzó a leerlos. Tratando de ocultar su nerviosismo, intentó defenderse, diciendo que se trataba de un malentendido y que ella no había autorizado esos cambios. Su voz ya no sonaba tan segura. El jefe la miró por unos segundos y luego suspiró. Bianca, te di una oportunidad porque confié en ti, pero esto es inaceptable. Bianca abrió los ojos con sorpresa, dándose cuenta de que la situación no estaba a su favor. Espera, ¿estás creyendo en él? Soy tu novia. El jefe se levantó lentamente de su silla, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Era él quien mantenía la empresa en pie. El ambiente en la oficina era de tensión absoluta. Bianca intentó argumentar varias veces más, pero se dio cuenta de que no serviría de nada. Salió furiosa, cerrando la puerta con fuerza, pero sabía que su juego había terminado. En los días siguientes, su presencia en la empresa disminuyó hasta que finalmente llegó la noticia de su renuncia. Algunos decían que buscaba nuevas oportunidades, otros aseguraban que el jefe la había presionado para que se fuera. No importaba. Lo importante era que, con Bianca fuera del camino, las cosas volvieron a la normalidad. Los clientes regresaron, las ventas aumentaron y mi posición en la empresa nunca había sido tan sólida. El jefe, más cauto, me trataba con más respeto que nunca. Aprendí una lección valiosa. No importa cuán indispensable creas ser, siempre habrá alguien tratando de derribarte. La diferencia entre quienes sobreviven y quienes fracasan radica en la capacidad de reaccionar y demostrar su valor, una y otra vez. Bianca pensó que podía destruirme, pero todo lo que hizo fue fortalecerme, hacerme más inteligente y preparado para el próximo desafío. Después de firmar el contrato y asegurar todo lo que quería, regresé a la empresa con la cabeza en alto. Tan pronto como entré, las miradas curiosas y temerosas de los empleados me siguieron. Sentí el peso del ambiente, la tensión en el aire. Sabían que había regresado, pero nadie se atrevía a decir nada. Caminé directamente a mi escritorio, me senté y encendí la computadora como si nada hubiera pasado. Bianca, sin embargo, no tardó en aparecer. Entró en mi oficina como un huracán, con el rostro lleno de furia contenida, como si no pudiera creer que realmente estuviera ahí. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Crucé los brazos y la miré, sin prisa, sonriendo de lado. He vuelto, y esta vez con más garantías que nunca. Ella bufó, claramente molesta. No apruebo esto. Solté una risa baja, negando con la cabeza. Tu aprobación nunca fue necesaria. Bianca, deberías saberlo. Ella apretó los puños y salió de la oficina pisando fuerte. Pero yo sabía que esto no terminaría ahí. Bianca era del tipo de persona que no aceptaba perder, y tenía razón. En los días posteriores, inició una campaña sutil en mi contra, introduciendo pequeños cambios,
convocando reuniones innecesarias e intentando sabotear mis ventas con información engañosa que compartía con el equipo. Pero ya había presenciado este tipo de juegos antes. Mi ascenso no había sido fácil. A pesar de mi ingenuidad en cada reunión, refutaba sus argumentos con datos sólidos, asegurando que estaba al mando. Y lo peor para ella era ver que los empleados se alineaban cada vez más conmigo. Ellos percibían la diferencia entre nuestros estilos de liderazgo. Bianca era autoritaria, impulsiva e intentaba imponer su voluntad a la fuerza. Yo, en cambio, había cultivado relaciones y ganado la confianza de todos con el paso de los años. Poco a poco, su influencia se desvanecía. Fue entonces cuando comencé a identificar un patrón. Clientes importantes, que antes confiaban plenamente en la empresa, comenzaron a contactarme directamente, preguntando sobre extraños cambios en las propuestas comerciales, descuentos innecesarios, plazos irrazonables e incluso contratos cancelados. Rápidamente reconocí quién estaba detrás de todo esto. Bianca intentaba desacreditarme, presentándome como un error y demostrando que mi regreso no había sido una buena decisión. Pero yo estaba preparado. Recopilé todas las pruebas necesarias y fui directamente al jefe. Cuando entré en su oficina, su expresión, cansada como siempre, parecía aún más envejecida desde que Bianca había tomado el control. ¿Qué sucede ahora?, preguntó. Tras masajearse las sienes, coloqué los documentos sobre su escritorio. Bianca está saboteando la empresa. Aquí tienes todas las pruebas, contratos modificados, clientes insatisfechos, correos electrónicos falsos. No sé por qué permitiste que ella asumiera este cargo, pero es momento de tomar una decisión antes de que la situación empeore. El jefe revisó los documentos con detenimiento. Por primera vez, vi una sombra de preocupación genuina en su rostro. Esto es grave. Crucé los brazos, esperando que finalmente comprendiera la magnitud del error que había cometido al dejarla al mando. Esto es muy grave y no voy a seguir aquí si esto no se resuelve. El jefe respiró profundamente. Guardó silencio por unos segundos y luego tomó el teléfono. Llamó inmediatamente a Bianca. Minutos después, Bianca entró confiada, con su habitual y molesta actitud de superioridad en cuanto me vio. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, pero mantuvo la compostura. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó con su tono dulce habitual. El jefe no respondió de inmediato. Simplemente le extendió los documentos para que los viera. Bianca tomó las hojas y comenzó a leer, intentando ocultar su nerviosismo. Esto es un malentendido. ¿Quién dice que autoricé estos cambios?, intentó defenderse, pero su voz ya no sonaba tan segura. El jefe la miró por unos segundos y luego suspiró. Bianca, te di una oportunidad porque confié en ti, pero esto es inaceptable. Bianca abrió los ojos con sorpresa, dándose cuenta de que la situación no estaba a su favor. Espera, ¿estás creyendo en él? Soy tu novia. El jefe se levantó lentamente de su silla, como si estuviera tomando la decisión más difícil de su vida. Él es quien mantiene esta empresa en pie. El silencio en la oficina era absoluto. Bianca intentó argumentar varias veces más, pero se dio cuenta de que no serviría de nada. Salió furiosa, cerrando la puerta con fuerza, pero sabía que estaba acabada. En los días siguientes, su presencia en la empresa disminuyó hasta que finalmente llegó la noticia de su renuncia. Algunos decían que se iba en busca de nuevas oportunidades. Otros aseguraban que el propio jefe la había presionado para que se fuera. No importaba. Lo importante era que, una vez más, había ganado. Con Bianca fuera del camino, las cosas volvieron a la normalidad. Los clientes regresaron, las ventas aumentaron y mi posición en la empresa nunca había sido tan fuerte. El jefe, ahora más cauto, me trataba con más respeto que nunca. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, supe que Bianca había intentado montar su propia empresa para captar nuestros clientes. Sonreí al escuchar la noticia. Sabía que no tenía ni la experiencia ni la visión para lograrlo. Observé desde lejos mientras su negocio se tambaleaba, atrapado en malas decisiones y una mala gestión. No me quedé de brazos cruzados. Utilicé mis contactos, influencias y experiencia para lanzar una serie de estrategias que no solo fortalecieron nuestra empresa, sino que también hicieron imposible que la suya prosperara. Cada cliente que intentó acercarse a ella, le recordé su historial de fracasos. Cada inversionista que consideró apostar por su proyecto, le hice llegar la verdad sobre su incompetencia. Finalmente, Bianca declaró la quiebra. Un día recibí un mensaje suyo, lleno de rabia y frustración. Lo leí con una sonrisa, pero no respondí. No hacía falta. Se
se había acabado, su tumba. Finalmente, llegué a la conclusión de que la mejor venganza no es la que se proclama a los cuatro vientos, sino la que se experimenta en silencio, observando cómo el adversario se autodestruye con sus propias elecciones. La idea de una venganza estridente, llena de proclamas y exhibiciones, palidece ante la contemplación silenciosa de la autodestrucción del oponente. No se trata de un acto ruidoso, sino de una comprensión profunda, una contemplación serena de las consecuencias de las acciones ajenas. Es una venganza que se manifiesta en la quietud, en la observación discreta del proceso de autoderrota del enemigo. La satisfacción no radica en la acción directa, sino en la percepción de la ineficacia de la maldad cuando se enfrenta a sí misma. Esta forma de venganza, aunque silenciosa, no implica pasividad. Implica una profunda comprensión de las motivaciones y debilidades del enemigo, un conocimiento que permite anticipar el curso de sus acciones y, en última instancia, su autoderrota. Es una forma de justicia, no basada en la confrontación directa, sino en la percepción de las consecuencias naturales de las decisiones tomadas. Semejante introspección nos permite comprender que la verdadera fuerza no reside en la confrontación, sino en la capacidad de observar y analizar. La imagen de la persona que se venga con palabras fuertes y acciones ostentosas resulta insignificante frente a la quietud del que comprende. La satisfacción no proviene de la ostentación, sino de la comprensión de los mecanismos de la autodestrucción. Es una forma de justicia que se manifiesta en la quietud, en la observación discreta del proceso de autoderrota del adversario. En lugar de una respuesta agresiva, se elige la contemplación, el análisis y la comprensión profunda de las consecuencias de las acciones. En este contexto, la venganza silenciosa no es una renuncia a la justicia, sino una forma diferente de alcanzarla. Es la aceptación de que la verdad, como el tiempo, se encarga de desmantelar los planes del malvado. No es una búsqueda activa de la confrontación, sino una comprensión de las consecuencias inevitables de las acciones. Es una quietud estratégica, una espera paciente que permite que la propia maldad del adversario se encargue de su propia destrucción. La quietud en este caso es un instrumento poderoso, una forma de justicia que se manifiesta en la observación de la autodestrucción. En definitiva, la mejor venganza, la más satisfactoria, es aquella que se siente en silencio, observando la autodestrucción del enemigo. Esta no es una forma pasiva, sino una forma inteligente y profunda de justicia, que se basa en la comprensión y el análisis de las consecuencias de las decisiones. Es la quietud que permite la autoderrota del adversario, un proceso que se observa, se analiza y se comprende, sin necesidad de intervención directa. La verdadera victoria reside en la comprensión de las consecuencias naturales de la maldad, en la quietud observacional que precede a la autodestrucción del enemigo.